Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a comentaros lo que me ha parecido el libro Los girasoles ciegos, escrito por Alberto Méndez y publicado en 2004. Un año más tarde, en 2005, obtuvo por esta obra el Premio Nacional a la Narrativa. Esta obra pertenece a la novela histórica y se encuentra en el movimiento de la novela posterior a 1975 hasta la actualidad, que comienza tras la muerte del dictador Francisco Franco. Esta obra, el autor nos narra cómo se vivió la derrota desde el bando republicano. Para ello nos cuenta 4 historias independientes pero entrelazadas entre sí. Podemos observar que algunos de los personajes de la primera historia aparecen en la tercera, así como Elena, la mujer del personaje principal de la segunda historia, aparece también en la cuarta. La primera historia se titula Primera derrota 1939, o si el corazón pensara, dejaría de latir. En ella, el autor nos narra la situación vivida por el capitán Alegría, que decide abandonar el cargo un día antes de que concluya la guerra civil. Le arrestan por traición a la patria y una vez arrestado pasa unos días en el calabozo y posteriormente le condenan a muerte. Le llevan al paredón y le disparan, pero él no muere. Consigue sobrevivir y salir de la cuneta. Consigue la ayuda de una mujer pensando que moriría días antes de llegar a Burgos, su ciudad natal, pero él no se siente capacitado y decide entregarse otra vez a las autoridades. La segunda historia, titulada Segunda derrota 1940 o manuscrito encontrado en el olvido, trata del poeta Eulalio, que tras la victoria del bando nacionalista decide emigrar a Francia junto a su mujer Elena, embarazada de 8 meses, que fallece tras dar a luz a su hijo en la montaña. Durante la obra podemos ver cómo va evolucionando el sentimiento de Eulalio hacia su hijo. Durante un primer momento siente poco apego hacia él y con el paso del tiempo se convierte en el pilar fundamental para seguir luchando por su supervivencia, hasta el punto que roba 2 vacas para coger la leche y mantener a su hijo con vida. Se puede observar que se trata de un diario al estar numerado por páginas y narrado en primera persona. El diario fue encontrado junto al cadáver de un hombre y un hijo en la montaña en 1940. La tercera historia es titulada Tercera derrota 1941 o el idioma de los muertos. En él se nos narra la historia de Juan Serna, un antiguo funcionario de prisiones republicanas que es apresado. Gracias a que conocía al coronel Aymar es mantenido con vida. El coronel Aymar era el que decidía a quién iban a fusilar y a quién no. Juan Serna, para mantenerse con vida, decide inventarse historias sobre el hijo del coronel que había estado con él, diciéndole al coronel que su hijo era muy bondadoso y valiente. Esto le mantiene con vida. Durante su etapa en prisión coincide con Eugenio, que se lleva muy bien con él y hablan de diversos temas durante su estancia en prisión. También coincide con el personaje de la primera historia, el coronel Alegría, que su presencia resulta definitiva a la hora del desenlace de esta historia. El coronel Alegría le roba un arma a un funcionario para poderse fusilar. Días más tarde, Eugenio es mandado fusilar. Todo esto hace que su vida resulte inútil y decida contarle toda la verdad a Aymar. Esto conlleva a que a él también le fusile. La cuarta historia se titula Cuarta derrota 1942 o Los girasoles ciegos, obra que da nombre al conjunto de estas 4 obras y para mi gusto es la más impactante. En ella se nos narra la historia de Ricardo, un republicano que se ve obligado a refugiarse en su propia casa para no ser asesinado. A él le ayudan su mujer Elena y su hijo Lorenzo. Para ello diseñan un plan para que nadie pueda detectar que él está viviendo en la casa. Salvador, otra persona, decide acosar a Elena y llega un día que consigue irrumpir en la casa. En ella encuentra una maquinilla de afeitar. Elena es sorprendida y consigue disimular diciendo que ella la utiliza para depilarse las piernas. Con ello consigue distraer a Salvador, pero tiempo más tarde volvería a irrumpir en la casa, acosando a Elena fuertemente.
Todo esto hizo que Ricardo saliera en su defensa y fuera descubierto. Todo ello hizo que Ricardo se suicidara. Otro punto muy impactante de esta historia es el punto que la otra hija del matrimonio era Helena, que había huido con el otro personaje, Eulalio, el otro personaje principal de la segunda historia, que también tuvo un final trágico. De esta obra querría destacar una frase que se encuentra en la segunda derrota, 1940, un manuscrito encontrado en el olvido. Pertenece a la página 17 y trata sobre la reflexión que hace el autor acerca de su vida y la de su hijo. He pensado mucho en ello, pero no quiero darles la última satisfacción de la victoria. En esta frase podemos observar cómo el autor baraja la posibilidad de volver al poblado, pero entonces baraja dos opciones: si muere, que le está aceptando la derrota y dándoles la victoria, y él no quiere aceptar eso. Por otro lado, está la posibilidad de que sobreviva, y él no se siente con la capacidad de contarle a su hijo por todo lo que pasó. Esta obra me ha encantado, me ha hecho reflexionar sobre cómo era la vida de todos aquellos republicanos que tras la derrota en la guerra civil sufrieron las consecuencias y se vieron obligados a darse al exilio o fueron perseguidos en su propio país. Todo esto por el único hecho de tener unos ideales diferentes al resto.